días y el doctor Medina nos va a presentar dos temas. El primer tema que va a tocar el doctor son casos clínicos y el segundo tema son avances en el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca. Doctor Medina, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Faustora. Todo lo contrario, para mí es el honor y el placer estar con ustedes. Vamos de inmediato a presentar. Si me confirman que se vea bien, por favor. Sí, doctor, se ve bien y se le escucha bien. Muchas gracias entonces nuevamente y un doble agradecimiento para las personas que aún están sobrevivientes en esta larga jornada, pero yo creo que es plenamente justificable esta jornada porque es un tema muy, muy importante. Lo que vamos a hacer ahora, primeramente, permítanme, vamos a invertir un poco el orden para que acabemos en tiempo, pero para tener más herramientas de juicio y poder resolver los casos a partir de este pequeño resumen que les he preparado. De hecho, es muy repetitivo algunas cosas, pero vale la pena reforzarlas porque en realidad el objetivo de entiendo yo, de este curso es que ustedes ya se familiaricen con insuficiencia cardíaca y nuevamente, como decíamos en la sesión pasada, no estemos pensando que es un tema solamente el cardiólogo o que lo maneje el cardiólogo, yo no me meto en eso. Y eso no es tan cierto porque vamos a demostrar cifras que no son nada buenas y más aún la responsabilidad que tiene uno cuando tiene que tratar a estos pacientes, porque probablemente no quisiéramos, porque son muy complejos eventualmente, pero lamentablemente la epidemiología nos es adversa y se quiera o no, vamos a tener que manejar a estos pacientes indudablemente. Y nuevamente, como se ha enfatizado mucho, el punto no es tratar a un paciente complicado, sino es prevenir que no se complique. Y quisiéramos en algún momento que no ocurra diabetes, pero como estamos ya embarcados en esta pandemia, tenemos que de alguna manera frenarla en la mejor manera posible. Este es lo que se me ha tocado como tema, hablar de algunos avances de tratamiento médico, básicamente. No la parte de insuficiencia cardíaca avanzada, sino el tratamiento médico, y es la que sí deberían estar atentos. Ustedes tienen, el público en general que nos está acompañando tiene dos escenarios. Uno, en que puedan iniciar tratamiento médico, que nadie le dice que no lo puedan hacer. Y el otro escenario en que de repente no quieren iniciar, prefieren que lo vea un especialista, pero el paciente va a retornar a su centro, va a retornar a su localidad y le es más práctico, y nosotros lo vemos en el hospital cada momento, le es más práctico acudir a su localidad, a su médico más cercano, que estar yendo a un hospital con todos los problemas que se tiene. Por lo tanto, el médico tiene que estar atento a esas dos situaciones. ¿Acaso puedo iniciar tratamiento médico? ¿O acaso puedo continuar y sobre todo vigilar que el tratamiento médico sea cumplido y que no esté dando problemas adversos? Esa es la intención. Obviamente también tiene que estar entrenado en reconocer cuando las cosas no van bien, cuando se están complicando y es ahí cuando pues necesariamente probablemente tienen que ir a un centro especializado. Pero no pierdan la perspectiva de que la punta del iceberg son los que se van a la complicación o los que tienen que ser hospitalizados o los que tienen que hacer una serie de dispositivos como ya describió los dos Salinas. El grueso de pacientes no son esos los diabéticos, el grueso de pacientes son los que necesitan tratamiento médico y que tiene que ser hecho en su localidad. Mi conflicto de intereses al respecto y de inmediato es lo que les he preparado acá muy rápidamente. Vamos a una cosa muy corta porque el tiempo apremia y yo imagino que están ustedes extenuados y cansados. La primera cosa es esta reflexión, diabetes mellitus es igual a insuficiencia cardíaca, punto número 1. Epidemiológicamente y de punto de definición, ya se ha insistido en esta clasificación, es una aceptación universal de muchas sociedades científicas. Solamente quiero reforzar que lo que ustedes van a ver, el grueso de pacientes, son diabéticos. Y esos automáticamente ustedes tienen que estar pensando que ya es un estadio A, es un paciente que está en riesgo para insuficiencia cardíaca. Pero además tienen que ustedes estar atentos a que de repente sí tiene cambios morfológicos, sí tiene alteraciones de péptidos y por lo tanto tienen que ustedes ver si no está el sujeto ya en cambio en estadio B, cuando ya no hay síntomas, pero sí hay cambios estructurales o funcionales. Y finalmente sí pueden enfrentar un tercer escenario en que el paciente está, además de dañado, sintomático. Son los tres escenarios porque el último obviamente lo van a tener que derivar a un centro especializado. Pero vean ustedes que de esta tremenda lámina tienen 3 columnas que ustedes están obligados a manejarla. ¿Y por qué están obligados? Porque ustedes manejan diabéticos. No hay escapatoria. Eso es así de sencillo. Entonces es un poco para reforzar la idea de esta lámina. Epidemiológicamente ustedes conocen esta escalofriante cifra de lo que puede significar cuántos diabéticos deben haber en el mundo en este momento y aproximadamente se asume que unos 400 a 500 millones.
lo cual significaría que si somos consecuentes con la definición, tendríamos 500 millones de pacientes en estadio A, desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca. Y si nosotros nos ponemos en nuestra localidad, en Perú, ustedes saben que esta es la publicación probablemente más importante en lo que refiere a tratar de sacar la prevalencia que tenemos en nuestro medio, que se asume que sea 7%, lo cual podría ser números más, números bienes, 1 millón o 2 millones, ustedes me podrán corregir, la otra factor rápidamente me va a corregir seguramente, pero de estos 2 millones, imaginemos, 2 millones de pacientes diabéticos también tienen insuficiencia cardíaca estadio A. Entonces, nuevamente, ¿es posible que todos los cardiólogos juntos, todos los endocrinólogos juntos, manejen esos 2 millones de personas? Imposible. Eso no es viable, por más que quisieran. Entonces, por lo tanto, doble obligación epidemiológicamente para tener que estar entrenados en manejar estos pacientes y, por lo tanto, también entrenados a verificar si las papas queman. Si las papas queman, serán ustedes muy conscientes que necesitan una evaluación especializada, pero si no, están obligados a manejarlo, seguirlo y documentarlo. Como se dijo en el simposio, hay que pensar en esta entidad. Y no solamente pensarla, sino investigarla, descubrirla. Ya sabemos que ustedes lo piensan, pero lo que nos falta es tratar de diferenciarlo y tratar de sustentarlo de que existe esta entidad. Y este es un estudio Capture propiamente de médicos de atención primaria en el mundo y se hizo inclusive contando con América Latina. 13 países involucrados, 10,000 pacientes, para que yo les preguntaría a ustedes de sus pacientes diabéticos que ustedes ven día a día, de la casuística que ustedes manejan, ¿cuántos tienen diabéticos de muy alto riesgo o de alto riesgo que ustedes manejan en el día a día? Bueno, piensen en esa cifra y eso ya se estudió y se publicó en el 2020 y salió una cifra realmente preocupante. 34% tiene enfermedad establecida cardiovascular. Por lo tanto, si hacemos números, de los 2 millones que son en estadio A, el 30%, eso significa 600,000, medio millón si quieren, deben tener ya no menos de un estadio B y probablemente muchos de ellos sean sintomáticos y se está escapando. Entonces estamos hablando de cifras gigantescas en nuestro país y por lo tanto tienen que estar entrenados. Este curso se justifica plenamente y ya es tiempo que se entrenen en esta patología porque es sumamente frecuente. Lo que pasa es que hay que buscarla y hay que estar muy atentos a nuestros conocimientos de epidemiología, de historia clínica. La herramienta más importante sigue siendo la historia clínica y como reforzó el doctor Salinas, un examen clínico muy simple, presión arterial, pulso, todas esas cosas les va a ustedes evaluar si el paciente y el interrogatorio, obviamente, si el paciente está en esa condición. Vean entonces que la cifra significa esto, 1/3 de los diabéticos de mundo real, de atención primaria, son pacientes de muy alto riesgo. Y yo les traería esta pregunta, investíguenlo, comiencen a sacar todos sus apuntes, vean todas sus casuísticas, comiencen a analizar toda su base de datos, identifiquen cuántos pacientes de muy alto riesgo tienen. De todos los diabéticos que tienen y que todos tienen insuficiencia cardíaca estadio A, probablemente 1/3 tendrá ya un cuadro florido. Y el cuarto punto reflexivo es, no olviden estas cifras, los pacientes con diabetes 4 veces más posibilidades que hagan insuficiencia cardíaca ya sintomática, el cuadro florido en el que no hay nada que discutir. Pero los cardiólogos también hemos aprendido que de los pacientes con insuficiencia cardíaca, un gran número son diabéticos y no nos habíamos dado cuenta, que también se sabe esa regla universal. Pero no solamente es eso, y acá viene lo malo, que cuando los pacientes se hospitalizan por insuficiencia cardíaca, 30%, más o menos, pudiera ser hasta 47%, casi la mitad de ellos son diabéticos. Por lo tanto, es extremadamente prevalente del mundo de la insuficiencia cardíaca cuántos diabéticos están metidos ahí. Y lo más malo de todo ello es que, y es lo tarde, es lo que no quisiéramos que ocurra, y eso depende mucho de ustedes, porque los cardiólogos vamos a ver ya el paciente muy avanzado y probablemente no tenemos mucha chance que ofrecerle. Eventualmente hay algún tratamiento que se pueda dar, que pueda prolongar la vida, pero no vamos a poder esta curva dramática. ¿A qué me refiero? Si el paciente es un diabético y ya tiene clínica, o sea, sintomatología, tiene lamentablemente 10 veces más posibilidades de morir. Esa es la verdad del asunto. A 5 años solamente estarán vivos 10%, el resto estarán muertos. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, hay que pensar en esta patología y hay que buscarla, identificarla y hacer todo el fluxograma, que no es nada complejo, como ustedes han visto, es relativamente sencillo, solamente tener voluntad de hacerlo. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, atentos a sus descompensaciones. Ustedes van a estar viendo a sus pacientes crónicos, les va a estar retornando a sus centros y de pronto le dicen, sí, en este año me hospitalizó 2 veces porque 2 veces me he puesto mal, o 3 veces, o 4 veces. Eso se llama
descompensación. Bueno, eso es una caída libre. El que se descompensa, el que se comienza a deteriorar, algo está yendo mal, o es historia natural, o es que algo estamos haciendo mal. La tarea la estamos haciendo mal, de pronto hacemos un checklist y no está recibiendo lo más adecuado del punto de vista de tratamiento o los cuidados que ustedes conocen perfectamente en general. Entonces, con eso he tratado de más o menos convencerlos de que diabetes efectivamente es igual a insuficiencia cardíaca. Eventualmente, no clínicamente, todos no tendrán síntomas, pero todos ellos ya tienen el primer escalón cumplidos. Una revisión muy rápida que ustedes han escuchado es las herramientas mínimas diagnósticas. Y ahí a veces nos quejamos que no tenemos herramientas. No, porque tenemos cerebro. Y efectivamente, si tenemos cerebro, tenemos criterio. Y significa pensar, revisar nuestras copias, cómo sé que tiene insuficiencia cardíaca clínicamente, cómo lo sospecho. No vamos a hacer una clase de semiología, sencillamente los cuadros sintomáticos clásicos de fatiga, de disnea, de lo que significa edemas inexplicables, tos inexplicables, fatiga rápida, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes conocen perfectamente, pero ya les hace una voz de alerta. Diabético que tenga esos síntomas, una de las posibilidades es que tenga insuficiencia cardíaca. No hay duda, y ya se hizo una extensa y brillante revisión de imágenes. Necesitan imágenes, no son magos, no son adivinos, necesitan imágenes, pero como yo les reforzaba, busquen buenos aliados, buenos lugares, buenos sitios de referencia, no sitios comerciales, no sitios que hagan unas ecografías de muy mala calidad y lejos de ayudarlos los manda al desvío. Pero también son responsables en pedir qué están pidiendo de la ecografía, qué están exigiendo de la imagen, qué quieren de esa imagen. No solamente contactarse con la fracción de eyección si está preservado o no, sino algún cambio morfológico. Y si tenemos más ventajas, los biomarcadores. Tampoco es un terreno prohibido, también tienen que conocerlos y saber interpretarlos y saber pedirlos y saber si ese laboratorio es confiable o no, para que tampoco los manden al desvío del punto de vista de certeza diagnóstica. Esto es la guía más actual europea y solamente hacerlo en forma mucho más rápida. Ustedes tienen la sospecha. ¿Cómo sospechan? Habitualmente hay factores de riesgo, en este caso diabetes, pero puede haber hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera. Hay síntomas y signos y generalmente tiene un electrocardiograma anormal. Acto seguido, si tuviéramos la ventaja, hacemos péptidos con estos valores universalmente aceptados y de inmediato hacemos nuestra imagen, que ya ustedes lo escucharon bien, y buscamos si hay imágenes anormales. Nótense que si tuviéramos las dos herramientas, imágenes y enzimas o péptidos normales, es poco probable que sea insuficiencia cardíaca, es poco probable, si tuviéramos las dos herramientas. Pero si las tenemos, ya sabemos que tenemos que tamizarlo. Esa es la otra obligación. Ustedes van a manejar insuficiencia cardíaca y tienen que decirnos cuál es el apellido de insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? ¿Qué tipo? ¿Qué fenotipo tiene? ¿Fracción conservada o fracción deteriorada o reducida? Eso es indudablemente una obligación desde el punto de vista diagnóstico. Pero no olviden que el requisito universalmente aceptado es que tenga sintomatología para hablar apropiadamente de insuficiencia cardíaca. No hablamos de disfunción, que es un término básicamente funcional. Hablamos de insuficiencia cardíaca sintomática. Ese es el criterio para hablar de insuficiencia cardíaca. Tiene que tener clínica. Pero no solamente basa esto, es suficiente esto, tiene que estar corroborado con alguno de los elementos. O sea, no se sientan mal si no hacen péptidos. Porque si no tienen péptidos, la otra herramienta son imágenes. Y eso es importante. Nos da las dos alternativas. No necesariamente tienen que tener las dos cosas para hacer diagnóstico, sino basta con uno. Y tienen que tener la clasificación muy clara en sus mentes. Esto no es terreno del cardiólogo, ya es terreno de atención primaria. Es obligación conocerlo bien. Y cuando habla de insuficiencia cardíaca, no solamente se habla de insuficiencia cardíaca a secas, se dice fracción de eyección reducida, fracción de eyección preservada o un intermedio que es levemente reducida. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que las alternativas terapéuticas son abismalmente diferentes. El segundo punto que ustedes conocen muy bien y es repetitivo, pero que tienen que estratificar a sus diabéticos. No hay diabético de bajo riesgo y esto les hace una orientación. Si ustedes están enfrentando un paciente diabético de alto o de muy alto riesgo, prácticamente es poco probable que no tenga insuficiencia cardíaca. Tienen que ustedes buscarla. Ahí sí tienen que esforzarse porque la correlación es bastante buena. Probablemente uno de moderado, de repente solamente hay cambios morfológicos, pero más o menos ustedes tienen la guía al respecto. Y se mencionó qué herramientas tengo para estratificar: microalbuminuria, lanza el electrocardiograma como una alternativa y ahí sale pues la ecografía como una de las herramientas más importantes y los biomarcadores en general para estratificar al paciente.
Y el tercer punto importante que vale la pena comentarlo, estos famosos péptidos. Lo primero es que busquen un sitio confiable de estos péptidos. No olviden que estos péptidos tienen variaciones según sea un escenario agudo o crónico, según sea una situación de emergencia que yo lo uso o no sea de emergencia. Depende de estudios poblacionales y hay ciertas poblaciones que son un poco caprichosas y que tienen diferentes valores. Entonces, la interpretación no es universal, los valores son diferentes en fibriladores, en raza negra, en empleo de algunos fármacos y en obesos. Y ese es más o menos en la tabla el sumario de cómo se interpretan los péptidos, pero en general llévense un número a la cabeza. Si usan BNP, un valor de menos de 35 picogramos por mililitro o un NT-proBNP menos de 125 picogramos por mililitro, eso se desestima y probablemente excluye insuficiencia cardíaca crónica. La crónica la desestima, no la aguda, no la crónica. ¿De acuerdo? Entonces depende qué escenario tengan ustedes para que puedan interpretar bien esos péptidos. ¿Deben saberlo? Tienen que saberlo, porque si lo van a pedir, deben saber interpretarlo. Y ahí pescan la mentira. Cuando vean que no está expresado en picogramos por mililitro, ese laboratorio no es confiable. Ese laboratorio está dando cualquier valor y no sabe lo que está procesando. Es en picogramos por mililitro y ustedes busquen la verdad, el sitio de referencia para que puedan interpretar adecuadamente, para que no sea un gasto innecesario en los pacientes que les cuesta mucho trabajo. Se hablaron de estrategias pilares en el 2021. ¿Qué tenemos? El grueso de información está en la famosa fenotipo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahí está el grueso de información. Los diabéticos, ustedes saben que tienen TAS con TAS, mita, tampoco se puedan eludir. Hay de fracción de eyección reducida y hay de fracción preservada. Al parecer, la epidemiología está apuntando mucho a que haya mucho más preservada que la que uno puede imaginar. O sea que van a tener que estar doblemente alertas. La reducida es mucho más fácil de diagnosticar. No por clínica, porque por clínica no hay manera. Son exactamente iguales. Están los mismos síntomas, los mismos signos. Aquí solamente se pueden diferenciar básicamente por imágenes y en este caso, lo que ustedes ya han escuchado reiteradamente, la fracción de eyección. Los mecanismos no vamos a entrar en detalles, pero el fenotipo son de dos tipos que ustedes tienen que obligatoriamente más o menos orientarse. El grueso de información, como tenemos en este momento, es para fracción de eyección reducida, que ustedes han visto que no es tan difícil. Solamente para reforzar que, como predecimos, de hecho, uno de los elementos más importantes para predecir que el sujeto se va a la insuficiencia cardíaca inminente es la glicosilada. Y eso no me van a decir que es del cardiólogo o del endocrinólogo. Eso es un médico de atención primaria que tiene que estar vigilando que esa glicosilada esté óptima y por lo tanto también tiene que ser una buena fuente, porque ya estamos lamentablemente muy atentos a que estas hemorroides glicosiladas están muy mal hechas. La base de datos de esto fueron 21 ensayos y más de 1 millón de pacientes. O sea, créanme que es cierto que esto es un predictor sumamente importante. Vigilen esa glicosilada, porque si no está cumpliendo las reglas que todo el mundo conoce, lamentablemente se está yendo indiscutiblemente la insuficiencia cardíaca. Del punto de vista fisiopatológico, ustedes conocen muy bien esto. ¿Por qué el sujeto se deteriora? Porque se activa el sistema nervioso simpático. Eso obliga a vasoconstricción, sistema renina-angiotensina, y por lo tanto el sujeto va a entrar inminentemente a insuficiencia cardíaca. Segundo sistema que en paralelo se activa, el sistema de los péptidos, justamente, que provoca una serie de cambios que igualmente dañan. Y finalmente el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué hacemos este refuerzo fisiológico? Ustedes dirán, ¿esto es una clase de fisiología? No, porque este es el sustento por qué es que se empleó agentes. Y los agentes que son ineludibles, que no se pueden dejar de dar en la fracción de eyección reducida, son estos tres ejes. Tenemos que bloquear el sistema renina, tenemos que bloquear el sistema simpático y tenemos hoy por hoy que bloquear estos péptidos, porque si no, no hay manera como evitar la progresión. De esa manera se explica por qué fueron exitosos estas estrategias. Y eso es una tarea de ustedes, vigilar, hacer el checklist. ¿Estás tomando todos los medicamentos? Claro, no siempre son bien tolerados, pero a veces no es porque no toleren, sino porque el médico no se le ocurrió instalar esa terapia. Si ya saben que es fracción de eyección reducida, obligatoriamente, a no ser que haya una contraindicación o que el paciente no tolere, tiene que recibir estos tres agentes, mínimo. Eso significa bloquear el sistema renina. Ustedes saben que clásicamente los YECAs
siguen siendo una estrategia importante. Los antagonistas de la angiotensina 2, del receptor de angiotensina 2 tipo BRATS o ARA2, también estrategia importante. Beta bloqueadores es inseparable, y más recientemente los bloqueantes mineralocorticoides. Eso significa que ya van 3 agentes que van sí o sí en la terapia pilar de lo que puede significar esto. Se avanzó hace muy poco, en el 2014, y apareció un nuevo agente en que bloqueaba el sistema de los ARA2, el receptor de angiotensina 2, y además bloqueaba los péptidos. Ese es un agente único, no existe otro por ahora que bloquea ambos sistemas, que básicamente es valsartán con como ustedes ven acá, con este compuesto básicamente, sacubitril, y que es el único que existe y que propiamente pudo mejorar un poco la performance. Por lo tanto, los 3 pilares que se hablaban en el 2010, estamos hablando pues de hace más de 10 años, eran los 3 inseparables. Cuando tengamos una fracción de eyección reducida, que ustedes ya saben documentarla, saben entenderla, tienen que vigilar si está tomando o no. Y si no lo está tomando, decir, ¿por qué no lo está tomando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Hizo una intolerancia o sencillamente no se lo dieron o nunca lo pensaron? Y tienen que iniciarlo. Y si lo inició, ustedes vigilen que lo esté tomando y vean si lo puede estar adecuando a la dosis adecuada. Se refiere que la dosis tiene que ser la máxima que tolere. Mientras mejor dosis pueda recibir el paciente, mejor va en lo que significa historia de vida o historia natural. Eso fue en el 2010. Con este hallazgo en el 2014 se avanzó con otra columna más, que es este agente único, sacubitril y valsartán, que pudo ganarle a UNYECA. Sin embargo, no lo ha desplazado del todo. Sigue siendo las 2 alternativas en caso que tengamos que dar. Pero de hecho, tenemos que bloquear ese sistema. Avanzó el tiempo y apareció unos agentes que ustedes sí evidentemente saben más que yo de lo que pueden significar estos agentes que originalmente fueron diseñados para manejar diabetes, como agentes antihiperglicemiantes, son los llamados inhibidores del SGLT2, que es esta bomba de glucosa y sodio. Históricamente, el primer paradigma que pudo vencer estos agentes fueron que los pacientes de alto riesgo deben recibirlos porque les baja el riesgo. Pero lo sorprendente fue que aparecieron datos interesantes en insuficiencia cardíaca. Y ahí es cuando empieza el 4º pilar. Este es el estudio, uno de los primeros estudios en donde se reduce la mortalidad y la necesidad de hospitalizar al paciente. Ustedes conocen bien ese estudio, que es lo que explica pues, el emperador para insuficiencia cardíaca con empagliflozina, y ocurre un metaanálisis que también compara 2 más, o sea, empagliflozina más dapagliflozina, y la respuesta fue contundente. Estos agentes sí son extremadamente útiles para pacientes con insuficiencia cardíaca. No hay duda que hay que darlos. Diabéticos que tengan insuficiencia cardíaca, necesariamente hay que darlos. Hoy por hoy ya no se puede dejar de dar estos medicamentos. Y se ha ampliado inclusive, que no es el tema de este curso, en pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes. Pero ahora estamos entrando en diabetes. Por lo tanto, y es así como se originan los 4 pilares de lo que significó la evolución de estos agentes, que básicamente antidiabéticos pasaron a ser bastante buenos como efectos metabólicos, pasaron a tener efectos dinámicos y llegaron a tener protección cardiovascular, primero en diabetes, luego en insuficiencia cardíaca, inclusive no diabetes. Hoy por hoy, por lo tanto, la terapia angular en fracción de eyección reducida es esta: un beta bloqueador, un antagonista mineralocorticoide, pirolactona, espirona, un inhibidor de SGLT2 y un ARNI, que es lo que mencionaba, este doble bloqueo, o puede ser un YECA o puede ser un BRAT. Digamos que depende de las experiencias que uno tenga. Pero son 4 pilares, las 4 columnas. ¿Cuál es la misión de ustedes? Vigilar si tienen el diagnóstico hecho, ya pasamos el diagnóstico. 1, que lo estén recibiendo. 2, que reciban la dosis adecuada. 3, si no lo recibieron por un motivo, investigar por qué no lo recibieron y si no, iniciarlo. Y 4, si el paciente ya está en terapia, vigilar que lo reciba y que no esté siendo colaterales. Una de las grandes discusiones es qué tan rápido debo hacerlo. Alguien plantea que si yo tengo documentado el problema y recién me acabo de enterar el diagnóstico, 4 semanas. En 4 semanas debo tener el diagnóstico y la terapia instalada. Otras personas están discutiendo cuál va primero. Hay una postura que dice primero un beta bloqueador y luego un inhibidor de SGLT2, le agrego después un ARNI y le agrego al final un bloqueante mineralocorticoide. Son posturas, posiciones, pero en general se acuerda que los 4 deben estar instalados en este problema que es muy serio porque cobra mucha mortalidad en general en 4 semanas. Cuando tengan ustedes ese diagnóstico, deben trazarse esa línea de tiempo, en lo posible. Todos los seres humanos somos muy particulares y habrá que ver en el tiempo cómo les va.
¿Y por qué hacen eso? Por los dividendos. Observen ustedes cuánto baja de mortalidad a 2 años. Si yo no empleara nada, ya hemos dicho, a 2 años el 35% está muerto. Si yo le agrego uno de ellos, bajo 25%. Si le agrego un beta-bloqueador, baja 16%. Si le agrego un mineralocorticoide bloqueante, bajan 11%. Y si le agrego un SGLT2, 9.5%. De manera tal, como ustedes ven acá, si yo lograra el objetivo, de ahí la angustia, porque logren la meta, ya que hablamos de meta en diabéticos, también hay en diabéticos con insuficiencia cardíaca, deben ustedes tratar de instalar esas 4 estrategias porque le están asegurando reducción relativa de mortalidad del 70%, absoluta 26%, y solamente tendrían que tratar 4 pacientes para lograr este efecto. Es un efecto sumario sumamente importante, y hoy por hoy los pilares, como se mencionó, son estos 4, y se coloca a los diuréticos como un pilar también, pero es 1C. ¿Qué significa esto? Son muy útiles para manejar los volúmenes, el paciente está sobrecargado de volumen, ayuda mucho, pero no han demostrado bajar mortalidad. Eso no quiere decir que no deban darlos, pero sí son agentes que nos ayudan a manejar el volumen, pero nada más, no bajan la mortalidad. Los 4 primeros son los que indiscutiblemente sí tienen que bajar la mortalidad. Hay más novedades, hay un par de novedades todavía. Esta es una patología muy, muy mala, lamentablemente la tenemos que observar. Son pacientes que ya están muy deteriorados y hay un agente más, todavía no hay en Perú, está próximo a llegar. Vericiguat es un agente extremadamente interesante, es un estimulador del metabolismo para mejorar la performance del miocardio y que se usa mucho en episodios agudamente descompensados. Y existe un segundo agente más que también es oral para casos de pacientes que tienen presión baja, porque mucha esta gente tiene presiones bajas limítrofes. Los 2 estudios, Victoria y Galactic HF, fueron publicados en el 2020 y 2021 propiamente, y se fueron exitosos, de manera que sí se contemplan como 2 estrategias más en estos casos ya mucho más severos. Lo importante es que hay un otro mundo que ustedes van a enfrentar. Nuevamente les digo, si les guste o no, los fraccientes con fracción de eyección preservada. No había nada que ofrecerse, todos estos ensayos fracasaron y porque se manejaba solamente sus comorbilidades. La única estrategia que hoy ya, y las guías decían eso, no había nada que ofrecerles, manejen comorbilidades, manejen la presión, manejen la glucosa, manejen los lípidos. Hasta que el 27 de agosto de este año se publica un ensayo clínico donde se muestra por primera vez un agente que sí pudo modificar la historia. Bajó la muerte y hospitalización como punto compuesto en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es el único agente por ahora. Estamos esperando noticias de más agentes. Pronto, espero que sea pronto y que sean exitosos para bien en estos pacientes. Entonces, en este grupo de pacientes, que puede ser la mitad de lo que ustedes manejen, también se ha visto un beneficio con este tipo de estrategias hoy por hoy. Tal es así que el profesor Braunwald, un cardiólogo muy famoso en el mundo, habla de que la fracción de eyección preservada, la insuficiencia cardíaca con fracción preservada, ya tiene una estrategia y ya no es tan, digamos que desatendida desde el punto de vista de éxitos de tratamiento. Y el tercer punto importante es que lamentablemente no solamente son los 4 llamados fantásticos o las 4 estrategias, es más complejo. De pronto, ustedes no van a tener tanto acceso a eso, pero van a estar atentos. El paciente puede estar con anemia, hay que manejar la anemia. El paciente puede estar infectado, hay que manejar la infección. Ya habló de tosalinas, puede tener una arritmia, fibrilación auricular, hay que anticoagularla. Entonces ustedes van viendo que el panorama se va haciendo mucho más extenso. Pero lo que no pueden dejar de dar son los 4 pilares, porque eso es esencia de mortalidad y depende de la combinación. Es lo que se habla, pues, de una terapia mucho más integral. Esto se ha evaluado mucho mejor. Las terapias médicas en este momento, como les vuelvo a insistir, son las 4 estrategias pilares y van dando vueltas 2 más y más estrategias según qué encuentren. El paciente es un mundo y tienen que buscar algunas alternativas. Hoy se habla de hacer el perfil del paciente. ¿Qué tipo de paciente ustedes están manejando? Un paciente hipotenso, hipertenso, además de ser diabético, obviamente, un paciente con problemas de lípidos, un problema nefrópata, un paciente anémico, todo eso, y un paciente fibrilador, arritmias, todo eso debe ser manejado para poder bajar la mortalidad. Mis mensajes finales, entonces, número 1, propiamente, no olviden esta clasificación, donde ustedes van a ser actores importantes. En la columna 1, sin escapatoria. En la columna 2, piénsenlo y búsquenlo. Y en la columna 3, sí van a recibir a esos pacientes y están obligados a que sigan su tratamiento y monitorizarlos. Mi mensaje número 2 es que la clínica manda, es importante que sean sintomáticos, pero tienen 2 estrategias.
o péptidos o imágenes. La cosa que ustedes tienen muy bien tamizados qué insuficiencia cardíaca están manejando. Son abismalmente diferentes los tratamientos. Punto número 3, no olviden las 4 columnas importantes en fracción de eyección reducida. Eso es inapelable, salvo que el paciente no lo tolere propiamente o que le haya hecho algún daño, un efecto adverso que es raro, pero salvo eso, deben recibirlo. Los 4 agentes se acompañan de muchos más agentes más. Hemos hablado de 2 agentes novedosos, hierro en caso de anemia y algunos agentes antiarrítmicos propiamente para mejorarlos. Ya eso es una cosa de un maquillaje adicional que lo pueden ustedes pedir asesoría con el cardiólogo, pero para que ustedes lo continúen y no hay problema en que lo sigan. Y esto sí tienen que saberlo. ¿Cómo monitorizan esos pacientes? ¿Cómo saben que no están haciendo daño o cómo saben que no se está descompensando? Mirando la volemia. Vean clínicamente cómo está. ¿Está hipervolémico? ¿Está ingurgitado? ¿Edematoso? ¿Cómo está el paciente con hepatomegalia? ¿Cómo están de síntomas? El paciente ha mejorado, puede caminar ya 2, 3 cuadras, ya no camina una sola cuadra, puede caminar 2, 3 cuadras y está muy estable y no se ha deteriorado, muy bien. Vigilen la función renal, no necesitan un nefrólogo para eso, se pide una creatinina y se va viendo cómo va esa creatinina, cómo van esos electrolitos. Y se mide la presión, tampoco necesitan un cardiólogo para eso. La hipotensión la van a tener que detectar, porque si la encuentran, cuidado que pueden estar haciendo daño. Son los 4 pilares de monitoreo en la edad moderna de cómo saber que están haciendo bien la tarea propiamente en estos pacientes ya con insuficiencia cardíaca declarada. El cuarto punto es este que hemos mencionado. No olviden que la fracción de eyección preservada van a ustedes que tienen que enfrentarla y ya hay alternativas. Afortunadamente hay una primera, esperemos que crezcan más propiamente. Y la quinta novedad es lo que estos agentes nos han ofrecido, hemos aprendido mucho, en diabéticos primero, en protección renal, protección cardiovascular, en insuficiencia cardíaca, fracción reducida. Hoy se sabe en fracción de eyección preservada y teniendo o no teniendo diabetes. Es una evolución interesante, uno de los fármacos más apasionantes como familia, no solamente de un solo fármaco, sino como familia. Tal es así de que, desde el punto de vista fisiopatológico, es extraordinariamente apetitoso, son mecanismos muy intrincados, muy interesantes, pero que dan cuenta de que efectivamente hay cierta acción a nivel miocárdico y cierta acción a nivel renal que hace que sean beneficiosos. De esa manera, esto está por publicarse propiamente, se establece que probablemente sean considerados estos nuevos agentes, así como las estatinas, que ustedes de seguro usan, y en los diabéticos tienen que usarlo, no pueden dejar de usar una estatina, y cobró toda una época de oro el siglo pasado, si ustedes se acuerdan, fueron las estatinas las agentes de la década del siglo pasado. Hoy, Braunberg reconoce de que probablemente estos agentes sean las estatinas del siglo XXI. En general, eso es lo que yo quería transmitirles muy rápidamente y de inmediato les espero que participen un poquito de más esfuerzo. Tienen este primer caso, a ver, quiero saber cómo están pensando. Vean que es un sujeto de 52 años, diabético de mucho tiempo, fumador, hipertenso, tiene un electrocardiograma que dice que tiene hipertrofia, el mapa dice que su presión está controlada, tiene un poco de sobrepeso. Tienen esas variables. Vean la glicosilada, 6.8, la creatinina está en 1.4 y su tasa le sale en 57, sus lípidos están, vean ustedes el LDL, que siempre nos fijamos en el diabético, 67, no está tan mal, triglicéridos un poquito altos, pero nada especialmente preocupante. ¿Qué recibe? Lo que ustedes ven acá en el listado, YECA, un protagonista, aspirina, metformina, rosu y omega 3. Pregunta número 1 es esta. ¿Qué grado de riesgo le asignaría a este paciente? A ver, quisiera un chat de inmediato. ¿Quién me puede escuchar? ¿Quién quiera rápidamente lanzarse? ¿Qué grado de riesgo le pondrían a este paciente que acaban de escuchar? ¿Nadie se anima? ¿Pueden escribir en el chat de participantes o en el chat de preguntas? Y están contestando. Bien, alto, alto. Muy bien. Avancemos entonces y ahora, de acuerdo a esto, las metas han sido logradas en nuestro paciente, que le acabamos de presentar, diabético de larga data, con todos sus perfiles. Poco de recuerdo de las metas, hemos hablado de presión arterial, de lípidos, de glucosa, glicosilada. ¿Qué dicen las respuestas? Parcial, muy bien. No, muy bien. Perfecto. Y
La otra pregunta es, ¿sería portador de insuficiencia cardíaca nuestro paciente con todo lo que hemos detallado? ¿Qué les parece? Estas son malas respuestas. Acá está la respuesta. ¿Sería portador de insuficiencia cardíaca? Sí, no, no se asegura. ¿El paciente tiene insuficiencia cardíaca? A ver. Un chat rápido. Sí, 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 muy bien. Insuficiencia cardíaca, sí. Muy bien, están atentos. Todavía está, y otro me contesta, muchas gracias, nos ponen estadio A inclusive. Vamos a ver. Entonces, respondiendo rápidamente, ¿el paciente cómo se estratifica? Hemos dicho que tiene un montón de factores. Es fumador, hipertenso, sobrepeso, diabético de larga data. Saben ustedes que tiene más de 10 años. No puede ser de bajo riesgo de ninguna manera, ni de moderado, es mínimo de 10 años, pero tiene alto riesgo. Pero recuerden que tiene 3 factores. Tiene 3 factores, pero además tiene órgano blanco dañado. Si no se percataron, se dieron cuenta, en el electrocardiograma tiene hipertrofia. Ya tiene cambios estructurales, ya tiene daño, y el criterio para hablar de daño en órgano blanco es justamente hipertrofia ventricular izquierda. El sujeto es de muy alto riesgo cardiovascular. Lo siguiente es que corresponde a esta población que discutíamos, del 30%, 35%. Es un paciente diabético de muy alto riesgo. ¿Cuáles son los pilares, cuáles son las metas? Hemos hablado de lípidos, presión, aspirina y evidentemente glicosilada. Lo convencional lo está cumpliendo, al parecer, porque tiene la glucosa bien, la glicosilada estaba bien, está con aspirina, su presión es óptima y su LDL era óptima. Al parecer estaba bien. Sin embargo, ¿lo estamos protegiendo suficientemente o no? No, porque el sujeto todavía hace una gran tasa de eventos. Estos pacientes han sido evaluados. Son pacientes diabéticos, algunos en presión secundaria, es un estudio clásico, el EMPA-REC, como ustedes conocen muy bien, con SGLT2, donde demostró en gente de muy alto riesgo diabéticos, sí, aún estando en metas, y observen que en esa época, en ese estudio no estaban tanto en metas, pero en nuestro paciente sí estaba en metas, y sí podría dársele algo más para bajar su mortalidad. Cuando se ha evaluado, el beneficio es indiscutible. El paciente propiamente tiene muy alto riesgo, no dice que le falte el aire, no dice que se queja de nada, pero el paciente tiene muchos factores y debería ser beneficiado con este tipo de agentes para este tipo de estrategia. Ya se demostró eso propiamente en general. La reducción absoluta es indiscutible. Mientras más riesgo tenga el paciente, mayor beneficio será. Y es importante que ustedes estén atentos a eso. Las guías actuales nos dicen eso. Ustedes pueden tener a su paciente en metformina o no. Si el paciente lo tienen en NAIF sin metformina y el paciente es de muy alto riesgo, piensen en estas dos familias, de todas maneras. Y pueden agregarle metformina probablemente porque necesitan combinar. Y lo más probable es que tengan que combinar. Si el paciente ya está en metformina y es de muy alto riesgo, necesariamente deben actuar con estos fármacos para poder mejorar su impacto en el punto de vista cardiovascular. Nótese, ya hemos preguntado si tenía insuficiencia cardíaca o no. Y la pregunta dijeron ustedes era sí. ¿Era A o era B? Y recuerden la imagen. A es un sujeto que solamente tiene factores de riesgo y no tiene síntomas. Pero B es el que no tiene síntomas, pero ya tiene daño estructural. Y nuestro paciente tenía 1, hipertrofia ventricular izquierda, 2, deterioro renal. Su creatinina ya estaba alta. Ya había un grado de nefropatía. En verdad era un estadio B. Y ese es el paciente que ustedes van a enfrentar todos los días. Vean sus creatininas, vean si tiene hipertrofia ventricular izquierda, porque el otro es el sintomático, que es más fácil, ese sí se avisa. Los otros no avisan y deben ser protegidos. Caso número 2. 62 años, diabético, 15 años, le pusieron un stent porque hizo un evento coronario, tiene disnea de hace 6 meses a medianos esfuerzos, tiene un infarto antiguo, presión 126,78. Vean sus constantes, 7.5 de glicosilada, depuración de 43 calculada, vean su colesterol, vean su LDL, triglicéridos. La fracción de eyección, le pedimos imágenes, está en 36%. Y recibe todo esto, un YECA, beta-block, aspirina, metformina, etc. ¿Qué fenotipo de estadio de insuficiencia cardíaca tiene nuestro paciente? A ver, alguien que todavía esté sobreviviendo. ¿Qué les parece? Fracción de eyección de 36, con toda esa constelación de comorbilidades. 2, respuesta 2, nos dicen acá los 2, muy bien. O sea, reducida estadio C. Perfecto, muy fácil. Ahora, si lo entienden bien,
está en fraccionación reducida y está sintomático. No hay vuelta que darle. Habiendo obtenido, ya hemos bloqueado el sistema renina porque está con un YK y está con beta-bloqueador. ¿Qué recomendaríamos? Un antagonista del receptor mineralocorticoide, un SGLT2, aumentar dosis de lisinopril, aumentar dosis de metoprolol o solamente estilo de vida. A ver, ¿qué nos dicen nuestros? A ver, 2, agregar. Muy bien, agregar todo el 2. Muy buena idea. ¿Y con cuánto tiene usted para modificar la terapia? ¿Cuánto tiempo tienen? 48 horas, una semana, 2 semanas, 3 a 4 semanas. ¿Qué piensan? 4 semanas. Muy bien. Rápidamente porque es el beneficio. Puntos claves entonces. Ya hemos hablado del fenotipo, no vamos a repetir esto. Ya hemos dicho esta parte. Este sujeto, este individuo, este es nuestro paciente, sí corresponde a un estadio C. Floridamente. Aquí no hay nada que discutir. Insuficiencia cardíaca estadio C. Debe ser manejado muy intensivamente, rápidamente. Ahí entran los 4 pilares, sí o sí, porque hemos visto que tiene fracción reducida. Y los 4 pilares que involucran estos 3 agentes, alguien preguntaba qué beta-bloqueadores, por ahí vi la pregunta, hay 4 beta-bloqueadores probados científicamente, carvedilol, nebolol, metoprolol y bisoprolol. Los 4 pueden usar indistintamente. Ya hemos visto esta lámina y el cambio de paradigma fue este. En gente que tenía alto riesgo, sí bajaba la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y cuando se diseñaron estos estudios que no eran insuficiencia cardíaca, se vio un beneficio interesante. Se morían menos y había menos hospitalización. Esos fueron estudios previos. Hasta que se diseñaron 2 estudios para insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Emperor Reduce y DAPA Heart Failure. Y los 2 fueron exitosos, afortunadamente, para nuestros pacientes. Y los 2 mostraron fuertemente que deben darse. ¿Qué datos adicionales? No importa que seas diabético o no, se benefician. Factor tiempo. Rápidamente se vio en el primer mes el beneficio, muy rápidamente. Y el beneficio neto fue lo que dijimos. Si le damos los 4 agentes, vean ustedes cuánto le gana de sobrevida. Casi 10 años de sobrevida. Le ganamos 10 años de sobrevida al pobre paciente que lo vamos a condenar a morir si no recibe esta terapia. Me refiero a las 4. Esto ya lo hemos mencionado, cuánto impacta eso en su vida. Básicamente, ilustrar, yo sé que estamos contra el tiempo, sé que están extremadamente cansados, les agradezco sobremanera su atención, pero un poco era ilustrar, y lo importante, como les mencionaba, era propiamente familiarizarlos con que esta patología no es del cardiólogo, no es del endocrinólogo, al contrario, es de todos. Todos tenemos que participar. Es sumamente importante que estén alertas, que piensen, que busquen y que actúen de inmediato en pro de la mortalidad de nuestros pacientes y reducirlo. Muchas gracias, doctora Factor, por la presentación. Gracias a usted, doctor Medina. Bueno, gracias, quiero agradecerles en aras del tiempo a todos ustedes, a todos los ponentes que hasta ahora también nos acompañan, doctor Salinas, doctor Medina, doctor Pinto, doctora Jiménez, doctor Anchante. Agradecer también a cada uno de nuestros participantes que se han quedado hasta tan altas horas sin almorzar, a todos en verdad. Pero creo que el tema es muy importante, nos han resaltado todos los ponentes datos muy importantes, ¿no? No solamente que la prevalencia es muy alta, las tasas de hospitalización son muy altas, sino el doctor nos ha destacado datos tan importantes como la tasa de mortalidad, ¿no? 10 veces mayor, ¿no? Creo que el trabajo que tenemos por hacer es muy importante, ¿no? Creo que lo que hemos aprendido lo vamos a aplicar y eso va a redundar en un beneficio marcado para nuestros pacientes, ¿no? Lo que mencionaron los doctores ya, ¿no? Hacer una buena historia clínica, identificar síntomas, factores de riesgo, daños en órgano blanco, clasificar bien a los pacientes, hacer un electroecocardiograma y bueno, todo lo que ya han destacado los diferentes ponentes a lo largo de todas las ponencias. Espero que sea de beneficio para todos nosotros que no somos cardiólogos, ¿no? Que no somos médicos especialistas en esta materia. Y bueno, tal vez lo podamos después tener disponible para que lo revisen en las semanas posteriores. Agradecerles a todos de antemano y los esperamos en las siguientes sesiones de ADIPER, que ustedes siempre saben que las van a tener colgadas en la red, cualquier actividad que tengamos en adelante. Buen fin de semana para todos, que tengan todos muy buenas tardes.